Queridos hermanos de Iglesia San Pedro, reciban un saludo muy especial desde la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Mi nombre es José Ricardo Escobar y soy pastor plantador de la Iglesia Gracia Abundante y coordinador de City to City América Latina para Colombia. De verdad que es un enorme placer y privilegio tener la oportunidad de compartir el mensaje del día de hoy con ustedes. Y quiero precisamente entrar a este mensaje y está enmarcado en un momento histórico de esa semana de pasión de nuestro Señor Jesús, que es conocido como el martes de controversia. Una fecha en la que en las escrituras, y lo podemos ver claramente en Marcos y en Mateo, claramente Jesús estaba siendo cuestionado, Jesús estaba siendo confrontado, señalado, atacado por líderes religiosos y políticos de aquel momento. Específicamente estamos hablando de los fariseos, estamos hablando de los herodianos y estamos hablando de los saduceos, normalmente antagonistas de Jesús. Y este martes de controversia nosotros vemos desde Mateo 21 hasta Mateo 22 aquellas historias acerca del hombre y los dos hijos que mandó a trabajar a la viña, en la que claramente Jesús deja ver que las rameras y los publicanos van primero al reino de los cielos. Esa historia también del hombre y los labradores que se querían quedar con la viña, el reino les será quitado, y vemos cómo hay un análisis y un marco de entendimiento de la justicia claramente allí. La boda del hijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. El tributo a César, y claramente ¿por qué me tientan, hipócritas? Dice Jesús, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús poniendo las cosas en orden. Y luego vemos cómo la mujer viuda 7 veces y la resurrección, y ese mal entendimiento y esa falsa interpretación de las escrituras, de la palabra por parte de los saduceos, y Jesús haciéndole ver, están errando, están ignorando las escrituras. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y por supuesto el gran mandamiento en Mateo 22, 34 al 30, que es la porción de las escrituras que estaremos compartiendo en el día de hoy. Yo le hago a usted una pregunta en este día, y es la siguiente: su vida, su manera de vivir, su manera de actuar, confronta a Jesús, confronta la verdad que hay en él, lo confronta como rey, como señor, como redentor, como nuestro salvador. Su vida le está honrando, su vida le está exaltando, y todo lo que hace usted es para su gloria. Porque vemos también que esta sociedad claramente, en medio de toda la dinámica en la que está instalada, pareciera haberse puesto de acuerdo para seguir confrontando a Jesús. E históricamente hemos visto estas confrontaciones sociales e ideológicas frente al cristianismo, frente a la fe cristiana. Y hoy lo vemos exacerbado a través de los medios de comunicación, pero incluso también a través de decisiones políticas y de presiones de ciertos grupos sociales minoritarios. Estamos viviendo tiempos importantes, tiempos en los que nuestra fe necesita estar solidificada y bien cimentada. Así que, hermanos, vamos a la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Y voy a estar leyendo desde la Nueva Versión Internacional. Y allí dice la palabra del Señor, y la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor.
Señor, venimos delante de ti en este tiempo, en este día, a entregarte esta palabra, Señor, esta reflexión, este mensaje, Señor, que viene de tu palabra, que es tu verdad revelada a nosotros. Señor, ponemos en tus manos este tiempo para que seas tú tocando nuestra mente y nuestro corazón para ser preparados, para ser transformados, para ser confrontados, para ser guiados, iluminados, Señor, por tu Espíritu, y que podamos nosotros vivir para ti, entender lo que significa una vida solo para tu gloria, Señor, y que podamos honrar tu santo nombre, llevando tu evangelio a todos los rincones. Guíanos, Señor, en este tiempo, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Hermanos, aquí estamos viendo cómo los fariseos, después de ese mensaje en el que Jesús ha confrontado a los saduceos y les ha hecho ver que están ignorando las escrituras, los fariseos se alegran al ver esto y viendo cómo Jesús los hace callar, ellos se aprovechan ahora y dicen, vamos a enviar uno de nuestros expertos en la ley, uno de nuestros mejores intérpretes de la ley, para que cuestione a Jesús y le pregunte de qué se trata, cuál es ese mandamiento más importante, tendiéndole una trampa, tal como está escrito. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y claramente era un experto el que hacía la pregunta. Pero déjeme decirle algo. ¿Quiénes están aquí? Están los fariseos, los herodianos y los saduceos. Los fariseos eran unos practicantes estrictos de la ley del judaísmo. Y no precisamente la ley que Dios había dado por medio de Moisés, sino una gran cantidad de reglamentos, de normas que los escribas habían añadido a lo largo de los siglos. Por otra parte estaban los herodianos, que era un grupo básicamente político más que religioso, y ellos apoyaban a la familia real que estaba gobernando, siendo además títeres del imperio romano. Y por otro lado estaban los saduceos, precisamente a estos que Jesús les había hecho caer en cuenta de que estaban lejos de las escrituras. Un partido religioso político compuesto por gente muy rica, liberales y de mentalidad bastante secularizada. Así que estamos viendo extremos, por un lado estos secularizados, por otro lado los intereses políticos, sociales de la época, y por otro lado estos en extremos legalistas fariseos, que son los que ahora están cuestionando a Jesús. Así que esa pregunta del escriba, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? De manera magistral, Jesús recapitula toda la ley, toda la obligación del hombre con Dios como el primero y gran mandamiento. Lo engloba y lo consigna en uno solo, citándoles, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Vemos cómo Marcos, en un paralelo, en el capítulo 12, versículo 30, le añade lo siguiente: y con toda tu fuerza. Eso significa que la primera y más grande obligación, llamado, propósito para nosotros es amar a Dios con la totalidad de nuestro ser. El corazón se refiere a esa naturaleza emocional, el alma a ese espíritu que nosotros tenemos, la mente a esa naturaleza intelectual, y la fuerza que Marcos añade a esa naturaleza física que hemos recibido. En otras palabras, nos está llamando a amar a Dios con la totalidad de lo que somos. Fuimos creados para adorarle y hemos recibido la salvación para su gloria. A continuación, entonces, Jesús hace lo siguiente, y él añade que hay una segunda responsabilidad, y esta se trata de amar a su prójimo como a sí mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y estamos viendo que
aquí se resume el gran propósito para nosotros delante de Dios, esa gran responsabilidad, llamado, esa obligación, si usted quiere llamarla de esa manera, es amar a Dios en la totalidad de nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Deberíamos pensar en cuánto nos amamos a nosotros mismos, cuánta de nuestra actividad se centra en el cuidado y comodidad del yo. Porque esto puede cuestionarnos frente a qué tanto reconocemos que Jesús es verdaderamente el Rey y Señor de nuestra vida. Vemos los fariseos tendiendo una trampa siendo ellos de manera recurrente y de manera histórica aquellos que tenían una elevada autopercepción de santidad y pureza. Y lo vemos claramente en esa parábola del fariseo y el publicano, donde prácticamente el fariseo dice: yo soy perfecto, yo no peco, yo no adultero, yo cumplo con toda la ley al derecho y al revés, mientras que el publicano reconoce lo que está haciendo. Y por eso Jesús deja ver que este fariseo es un hipócrita, mientras que el publicano es digno porque está confesando y está reconociendo su pecado. Y es un llamado a mirar en nuestro corazón cuál es ese nivel de humildad que estos fariseos, saduceos y herodianos no estaban teniendo de cara a Jesús. Todo lo contrario, estaban tendiéndole todos una trampa. Todos estaban utilizando su capacidad intelectual, su estatus social y todo lo que representaban ellos en la cultura del momento para atacar a Jesús, para atacarlo. Claramente, ellos estaban controvirtiendo a Cristo. Ellos lo querían ver fallar, deseaban que él fallara para demostrar claramente que Cristo no era realmente perfecto, que él no era el Mesías. A ellos no les cabía en la mente que ese humilde hijo del carpintero era el Mesías, era el Rey esperado. La condición humana, especialmente cuando el orgullo gobierna nuestro corazón, nos lleva a buscar la perfección en todos los lugares, incluso en nosotros mismos, menos en Cristo. Y de ahí esa autosuficiencia, de ahí esa autojusticia que muchas veces nos instala en cómodos sillones en los que nosotros adoramos nuestra vida y nos sentimos bendecidos, pero no entendemos que hay más bendición en dar que en recibir, y no propiamente lo material, sino bendiciones para aquellos que están necesitados en el mundo de la gracia de Dios, de conocer el Evangelio, de ser amados como nosotros hemos sido amados por Jesús, nuestro Rey y nuestro Salvador. Por eso ellos, estos grupos, estas castas que estaban allí, no estaban viendo en Jesús al Rey esperado. Así como hoy el mundo tampoco lo ve, o peor aún, desean no verlo, desean no reconocer en Jesús la salvación que este mundo necesita. Y así como los fariseos y saduceos y todos los que estaban allí intentando hacer caer a Cristo y confrontarlo con su propia verdad, nosotros muchas veces también ponemos en tela de juicio la palabra de Dios, esa poderosa y preciosa verdad revelada, que más bien nos confronta y nos pone delante de un espejo que, en lugar de hacernos ver bien, desnuda nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo nos da la posibilidad de comprender que hemos sido creados a su imagen, hemos sido creados a imagen de Dios, y que solamente la verdadera belleza de nuestra vida y el verdadero sentido de propósito de nuestra vida existe cuando Cristo está en el primer lugar. Necesitamos revisar nuestra vida espiritual. Esas respuestas sabias que Jesús le dio a cada uno de estos grupos que los estaba cuestionando fueron respuestas llenas de sabiduría, llenas de un entendimiento profundo de las Escrituras. Eran revelaciones claras que Jesús les estaba poniendo de frente para que ellos además se dieran cuenta de que sus realidades eran totalmente caídas, eran totalmente desviadas y depravadas frente al propósito de Dios, y aún
jactándose ellos de todo lo que se jactaban, estaban por fuera realmente del entendimiento de la gracia de Dios, de la justicia de Dios. De manera que, así como Jesús los confrontó a ellos frente a su realidad espiritual, nosotros también, a través de esta palabra, estamos siendo confrontados en nuestra vida espiritual y necesitamos revisarla. Necesitamos revisar el templo de Dios en nuestra vida, porque solo así podemos ser restaurados, renovados, consolados por su inmenso amor. Mientras que los fariseos señalaban y juzgaban, Jesús les llevaba al arrepentimiento y les decían: no pequen más, no pequen más. Jesús está allí para mostrarnos su inmensa gracia, su inmenso amor, su misericordia, su justicia. Mientras el mundo, mientras la sociedad, mientras nosotros mismos incluso estemos enfocados en nuestras prioridades y preocupaciones, en nuestros intereses, así como ellos, fariseos, los saduceos, los herodianos, estaban enfocados en sus intereses muy particulares y muy dañinos. De esa manera estaremos confrontando la verdad de Jesús como el Rey, como nuestro Salvador y como nuestro Señor, como nuestro Redentor. Y estaremos diciendo como ellos: definitivamente Él no es el Mesías. Definitivamente, históricamente fue un hombre muy interesante, un gran líder, un gran ejemplo, pero no será nuestro Rey y nuestro Salvador. Será alguien más protagonista de un libro de superación personal, pero no realmente el dueño de la historia, el dueño de la vida, nuestro Redentor, quien se sacrificó en la cruz para darnos el perdón, la libertad y una vida nueva, como una esperanza nueva. Hermanos, en las condiciones actuales de una sociedad altamente secularizada, pareciera que todos los días son un martes de controversia, en la que por todos los medios de comunicación, canales, espacios, lugares, muchas voces intentan desacreditar el mensaje del Evangelio, queriendo imponer agendas particulares, ideologizadas como un modelo de vida, llevando a esta sociedad a una decadencia, a esa misma decadencia de aquel pueblo errante del Antiguo Testamento que, aún habiendo sido llamado, cuidado, guiado por Dios, vivía una vida recurrentemente desobediente e idólatra. La cultura determina profundamente esa predisposición natural al individualismo. Lo vemos, esta sociedad de consumo nos impone ídolos y métodos que hacen que muchos se estén alejando de Jesús. Sin embargo, el Evangelio nos convoca a ir más allá de esto, a ser contraculturales, a ir contra esos comportamientos sociales que definitivamente desconocen que hay una vida verdaderamente mejor, que hay una vida verdaderamente en paz, una vida en la que hay un verdadero gozo. El Evangelio nos llama a ser contraculturales, a confrontar ese concepto de felicidad frente al concepto de ese gozo que a pesar de las circunstancias, Él nos da y nos asegura. Y en ese orden, el Evangelio nos llama a poner nuestra mirada en aquel que nos amó primero, que también nos enseña a quién amar primero y cómo hacerlo. Ama a Dios, amémosle con todo lo que somos, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De manera que esto me lleva a compartirte 3 puntos que brevemente quiero exponer en relación con todo esto que hemos estado hablando, con este martes de controversia, con nuestras actitudes, con nuestra vida que muchas veces está en esa posición de aquellos que confrontaban a Jesús, pero que necesitamos estar alineados con Él para poder experimentar la belleza de su gracia. En primer lugar, la manera de responder a una sociedad que controvierte a Jesús es con amor y justicia. Ese es el primer punto. La manera de responder a una sociedad que controvierte a Jesús es con amor y justicia.
Allí es donde los cristianos estamos llamados a hacer diferencia, a ser contraculturales, a mirar con ojos de verdadero amor y no de publicidad cuando estamos atendiendo al necesitado, a aquellos vulnerables material, espiritual y emocionalmente. Estamos desafiados por el Evangelio a ver más allá de nuestros núcleos familiares y ver en el prójimo un sujeto necesitado de la misma gracia que nosotros necesitamos, para entonces así ser nosotros canales amorosos, distribuidores de ese recurso divino que es la gracia que Dios nos ha dado a nosotros, un recurso divino para transformación de nuestras vidas. La manera de responder a esta sociedad que controvierte a Jesús es con amor y justicia. Nuestras ciudades tienen esa tensión entre el tener y no tener, entre el hambre y la saciedad. Allí nosotros tenemos que comprender que Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Y en esa manera, todo lo que Jesús tenía, todo lo dio su vida entera. ¿Cómo nosotros no poder hacer lo mismo? ¿Cómo no hacerlo en medio de una sociedad en la que muchas personas se enfocan en sí mismas y guardar su metro cuadrado, guardar el metro cuadrado de su núcleo familiar y cada quien que resuelva? Le colaboro a mi familia cercana o a mis amigos cercanos con el mensaje de que a veces los amigos son más familia que la familia, ¿sabes? Pero no tenemos el corazón abierto. Muchos no lo tienen. Ese corazón abierto para servir al necesitado, para ir a aquel que está en una condición vulnerable, aquel que tiene dolor, aquel que tiene también una necesidad espiritual y necesita que le demos una palabra de aliento. La manera de controvertir a esta sociedad es con amor y justicia. Con amor y justicia. El segundo punto es que la cultura actual nos desafía a ser voces de esperanza y verdad con el Evangelio. La cultura actual nos desafía a ser voces de esperanza y verdad con el Evangelio. No a ser como los fariseos que señalaban, que juzgaban, que perseguían y que en este caso vemos cómo estaban señalando a Jesús, cómo estaban apuntando a él, cómo querían que se cayera de una manera implacable. Es que fueron implacables. Si hubiésemos estado en ese momento histórico, quizás hubiésemos percibido un momento supremamente tenso, pero Jesús en su sabiduría supo llevarlos a las Escrituras y dejarlos callados y hacerles ver claramente que Él tenía la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. De manera que la cultura actual nos está llamando a no ser como ellos, sino a ser voces de esperanza y verdad con el Evangelio, a mostrar el Evangelio como ese mensaje de restauración, ese mensaje de esperanza. Jesús vino a traer vida en abundancia, Jesús vino a traer libertad y esperanza. Jesús salva y renueva, nos redime y nos transforma. Y ese es el mensaje que con nuestra vida, con nuestro acompañamiento, con la cercanía, siendo comunidad del Evangelio, teniendo una vida misional, teniendo una vida en la que entendemos el poder renovador del Evangelio, asumimos el desafío de ser sal y luz. El desafío de ir y predicar el Evangelio, de alcanzar nuestras ciudades, de alcanzar nuestras comunidades, de alcanzar la sociedad, si es posible, para mostrar que Cristo es esperanza y es verdad. Y en tercer lugar, el Evangelio nos llama a confrontar la cultura dominante y transformarla. El Evangelio nos llama a confrontar la cultura dominante y transformarla. Jesús no tuvo miedo. Él no se asustó ante esa posición inquisidora de aquellos que le estaban controvirtiendo, sino que supo actuar con sabiduría para responder a los ataques que estaba recibiendo. Jesús pagó el precio en la cruz para mostrarnos que Él tiene el poder para enviarnos a anunciar el Evangelio. Pagó el precio en la cruz para darnos libertad. Él pagó un precio alto que es incomprensible para nosotros. Es inimaginable para nosotros. ¿Cuánto amor hay en eso? ¿Cuánta dedicación? ¿Cuánto poder hay en eso para cambiar la historia? Y la cambió.
Jesús nos llama a confrontar la cultura dominante y transformarla. Él es verdaderamente contracultural. Él es la buena noticia y solo a través de él todo puede ser diferente. Y un mundo como el de hoy lo necesita. El mundo lo necesita hasta que él vuelva. Y entender esa libertad que solo viene de él nos empodera para ser actores clave en una sociedad que necesita ser confrontada y transformada. Por eso nuestra vida está llamada a mostrar la cruz, la resurrección, la esperanza de una nueva vida hoy y el futuro glorioso que el Señor tiene preparado para quienes ponen su fe en él. Estamos llamados a ser agentes de cambio, de amor y justicia, equipados con el evangelio de la gracia que cambia todas las cosas. De manera, mis hermanos, que Jesús no se quedó quieto. Jesús no se paralizó. Jesús no se atemorizó. Jesús no dijo, después conversamos. Jesús claramente, con toda la claridad y entendimiento, respondió a estos cuestionamientos, respondió a la tensión, a la presión del momento con sabiduría, con una altura teológica, pero sobre todo con un mensaje claro, que es el mensaje de la verdad, es el mensaje del evangelio, es el mensaje que cambia todas las cosas y de verdad que los confrontó, de verdad que los confrontó porque ellos no pudieron soportar que este hombre humilde les hablara de esa manera. Jesús nos llama a ser llenos de su palabra. Jesús nos llama a que nuestro corazón sea vivificado, sea alimentado y sea avivado para mostrar ese denuedo, ese fuego, ese poder en cada una de nuestras palabras, de imitar a Jesús de esa manera. De modo, hermanos, que si hay algo que confrontar es la sociedad actual, el momento en que vivimos, los ídolos dominantes y enseñarle, mostrarle al mundo cómo reemplazarlos por ese afecto más grande que como cristianos podemos tener. Y es Cristo Jesús, nuestro Redentor. En la cruz está la respuesta. Él cambió la historia. Y si tú hoy has puesto tu fe en Cristo, entonces tienes un llamado a ser un agente de cambio para seguir transformando la historia con sabiduría, con la verdad y con el poder que viene solamente de Él, porque nuestra fe está puesta en Él. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque a través de ella tú nos muestras que tú eres realmente el Rey poderoso, que tú eres un Dios todopoderoso, omnisciente, que eres tú quien eres el dueño del conocimiento y de la ciencia, que eres tú quien tiene todas las estrategias para cambiar todas las cosas, para transformar esta realidad. En este tiempo, Señor, te pedimos que nos ilumines, que nos ayudes a ser como Jesús, que nos ayudes a caminar como Él lo hizo, con la seguridad de la eternidad, pero también con la seguridad de que aunque pasemos por el valle de sombras, tú estás con nosotros. Señor, ayúdanos a comprender de una manera profunda que estamos llamados a mostrar el evangelio, cueste lo que cueste, en el lugar en el que estemos, en nuestra casa, en el trabajo, en el parque, en nuestras actividades cotidianas, en cualquier lugar, mostrar el evangelio, no solamente con versículos que salen de nuestra boca, sino con actos de amor, con actos de bondad, de misericordia y de justicia, pero también estratégicamente en todos los entornos para que este mundo sepa que tú eres el Rey y que tu evangelio lo cambia todo. Señor, guíanos, ayúdanos a caminar de esa manera. En tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga y les mando un abrazo fraterno con los mejores deseos para todos ustedes y sus familias.